más a Desnudando Saberes. Mi nombre es Dorita y en este podcast estaremos compartiendo contigo diferentes herramientas para poder hacer de esta vida o de esta experiencia humana un espacio más compasivo y más bondadoso. Estaremos hablando desde diferentes saberes, desde el yoga, desde la ayurveda, desde el bhakti yoga, desde diferentes aspectos que puedan aportarnos a nosotros en nuestro día a día herramientas para entender y comprender cuál es nuestro propósito en este plano material, cuál es el propósito en esta vida. Y hacerlo desde el corazón, hacerlo desde la sinceridad, hacerlo desde lo que somos, siendo personas, siendo humanos y recordando siempre que podemos aportar y siempre podemos tener diferentes herramientas y diferentes formas de vivir. Y todas son aceptadas. Nos vemos. En este episodio número 9 vamos a hablar de esos mensajes que nos da la naturaleza constantemente y de los que podemos sacar mucha información y sobre todo mucho aprendizaje. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 9, segunda semana del año 2023. Saliendo de una luna llena, o en una luna llena más bien, fue hace unos pocos días, el 6 de enero. Y bueno, hoy, como les conté en la pequeña introducción antes de iniciar este nuevo episodio, quería compartir con ustedes estas experiencias que vienen como mensaje de la naturaleza, esas experiencias o esas explicaciones que podemos darle a nuestra vida a través de las analogías que podemos hacer con la naturaleza. ¿Y por qué? Porque ese tema, hace una semana casi, el jueves de la semana pasada, estábamos precisamente en un grupo que tenemos, donde estábamos hablando de cómo la naturaleza nos da enseñanzas, nos enseña, nos muestra como su infinita sabiduría y esa conexión directa que tiene con los ritmos de la naturaleza, con los ritmos del entorno, cómo se va moviendo cada vez el sistema alrededor nuestro. Pues la naturaleza está allí actuando o quizá no actuando de la forma como los seres humanos reaccionamos a diferentes cosas. Y es tanta el potencial y es tanta la profundidad que tiene la forma en cómo este mundo natural o las mismas plantas, los mismos animales, las mismas estaciones, los mismos planetas, los sistemas planetarios nos muestran diferentes formas de vivir. Y es fácil de alguna forma quizá uno creer que esto todo es casualidad y que simplemente existen sin ningún vínculo directo con nosotros, porque su forma o su vida al parecer es muy automática y no tienen tanto que hacer como nosotros. Pero ahí es precisamente donde para mí y está la magia y está como ese proceso de observar. Ese proceso que nos cuesta tanto de parar un poco en el camino, de realmente simplemente permitir que las cosas sucedan, que las cosas se desarrollen de alguna forma, no siendo un sujeto pasivo, sino siendo completamente honesto ante la naturaleza que nosotros y cada uno tiene. Porque esa naturaleza es completamente diferente dependiendo el personaje, dependiendo las condiciones, dependiendo las experiencias de vida que ha tenido. Y esas formas en cómo nosotros tomamos o asimilamos la vida también son situaciones o son circunstancias que vienen acompañadas de todo este proceso. Pero ¿cómo viene la naturaleza a enseñarnos? ¿Cómo es que estas partes aparentemente con poca conciencia, que no lo son, nos pueden enseñar muchas cosas? Entonces, dentro de ese curso o ese taller en el que estamos, o en ese grupo más bien, donde estamos todos aprendiendo, y como siempre les digo, cuando uno lidera un grupo,
es mucho más lo que aprendes, mucho más lo que recibes, mucho más lo que puedes sustraer de cada persona que comparte, que realmente lo que uno puede compartirles. Entonces es increíble cómo realmente todos al mismo tiempo, en diferentes circunstancias y en diferentes cuerpos, estamos en una búsqueda similar de la vida. Y en este capítulo o en ese grupo hablábamos de algo que quiero contarles en este capítulo o en este episodio, y es acerca de la felicidad, porque se hablaba de esa búsqueda constante en la que nosotros estamos de la felicidad y cómo a veces se nos escapa realmente todas las cosas valiosas que tenemos y todo lo que nosotros podemos tener como un potencial, porque la felicidad no es algo que buscamos y nos encontramos, sino es algo que descubrimos porque ya lo tenemos con nosotros. Y sí, esto suena al libro rayado de superación personal, ya tienes la felicidad contigo, no te preocupes, pero es un proceso de aprendizaje, es un proceso de mucha observación y es un proceso sobre todo de aceptación, es un proceso de empezar a conectar cada cosa que nosotros hacemos, de conectarnos con esa energía superior, de conectarnos con Dios, de conectarnos con esa fuente divina que nos permite realmente tener una experiencia en esta tierra y que claramente empieza a llenar nuestro corazón de esa felicidad que nosotros creemos que vamos a encontrar en algo externo, pero que realmente reposa en el corazón de cada uno de nosotros. Es difícil porque siempre nos hace falta algo, aparentemente. Siempre aparentemente creemos que nos está haciendo el centavo para el peso, como hay un dicho popular. Y siempre estamos en ese espacio donde me falta esto, me falta lo otro, creo que necesito tal cosa, pero realmente cuando nosotros estamos tan lejos de lo que nosotros podemos crear o podemos descubrir dentro de nuestra propia satisfacción, no hay nada externo que descubramos, aunque lo tengamos y aunque abunde, que nos haga sentir completamente satisfechos. En ese grupo salió una pregunta, es decir, ok, creo que tengo todo satisfecho, mi vida profesional, mi vida personal, mi vida sentimental, al parecer está todo satisfecho, pero aún yo no me siento plena, yo no me siento pleno, yo no me siento completamente llenito. Y entonces vuelve la misma pregunta, no se trata de tener poco o de tener mucho, no se trata tampoco de eliminar todas las cosas que nosotros tenemos como nuestros deseos o nuestros anhelos, sino de entender que más allá de nuestros deseos, de nuestros anhelos, nada de lo que nos hace falta nos va a hacer completamente felices cuando lo tengamos, porque una vez lo tenemos, nuestra mente automáticamente crea otra necesidad completamente diferente que crea de nuevo ese vacío. Entonces les decía al principio, como cuál es lo que realmente, cómo es esa invitación cuando hablamos de la naturaleza y cuando nos involucramos con ella y cuando podemos ver esas analogías que nos enseñan a nosotros diferentes circunstancias. Y ahí es donde realmente se empiezan a descubrir, o estoy también claramente no es algo que tenga ya realizado, pero con ustedes es el compartir, de entender y poder apreciar que ese aprendizaje o esas enseñanzas vienen como con el propósito de conectar aún más y de conectar aún más con nuestra propia naturaleza. ¿Cuál es nuestra propia naturaleza? Eso es lo que cada uno de nosotros debemos descubrir. ¿Qué es lo que a nosotros realmente nos llama, nos motiva, nos ilusiona, nos mueve la vida y nos impulsa quizá a ser unas mejores personas, o a cambiar diferentes hábitos o a crear nuevas circunstancias para poder vivir de una manera diferente que nos haga sentir un poco más cómodos? Es completamente algo singular para cada uno, es algo particular para cada uno y no es una fórmula que vamos a encontrar en un supermercado con diferentes cantidades de ingredientes que van a complementar y entonces ya se hace el paquete de la felicidad. No. Empezar a descubrir nuestra propia naturaleza es donde se hace necesario también reconocer nuestra naturaleza divina, nuestra naturaleza espiritual, nuestra naturaleza donde en nosotros reposan todas las cualidades o todas las capacidades o todas las herramientas para hacer de nuestro entorno o de nuestro mundo algo que nosotros queramos creer. Y no porque no necesitemos de algo o no necesitemos de alguien. Eso es otro tema completamente diferente porque no quiero promulgar el empoderamiento autosuficiente donde no necesitamos de nada o de nadie. La intención es al contrario, conectar con esa naturaleza feliz, con esa naturaleza de servicio. Es como algo que se me ocurre en este momento, es como cuando uno tiene sus manos y uno está entregando algo. Y cuando uno entrega algo, si uno entrega algo
con sus manos o con su mano mirando hacia el cielo y yo lo entrego, la mano está abierta. Y desde esa misma forma la mano puede recibir algo y algo se puede depositar allí, perdón. Pero si yo entrego algo con la mano cerrada y lo suelto, lo pierdo por completo. Y si yo simplemente agarro algo también con la mano mirando hacia abajo, pues simplemente lo agarro y ya se queda ahí como guardado. Pero la verdadera naturaleza, siento yo, que podemos empezarla a descubrir desde esa intención de ser no solamente algo que da, sino también algo que recibe. Empezar a conectar con nuestras necesidades más profundas, con nuestros deseos más profundos y sobre todo con algo muy simple que se llama bondad. Con la bondad en la que nosotros podemos crear un ambiente donde cada cosa que nosotros queremos que participe, cada persona que nosotros queremos que participe en ese mismo estado. Obviamente esto no implica que nosotros no nos vamos a equivocar y que no van a haber errores. Van a haber muchos errores. Mientras estemos siendo humanos y vivos, vamos a cometer muchos errores. Pero en ese cometer errores también está el proceso del arrepentimiento, también está el proceso del cambio, también está el proceso de querer hacer mejor las cosas. Estamos tratar de hacer mejor algo, tratar de hacer algo diferente, ya es una buena intención. Realmente es esa sinceridad de nuestro corazón que nos quiere mover en una dirección, lo que realmente nos va a empezar a abrir ese camino, pero que ese camino sea bondadoso. Y no porque en esa bondad o en ese camino no se vayan a presentar dificultades, sino porque siempre vamos a tener esa posibilidad de abrirnos a esa naturaleza amorosa y bondadosa que ya está con nosotros y que va a satisfacer de alguna manera nuestro corazón y también nuestras acciones y va a endulzar un poco más esas relaciones que nosotros tenemos con los demás. Entonces, más allá de salirse o de entrar en un contexto completamente romántico, donde aparentemente las palabras lo pueden todo, pero realmente las dificultades de la vida son otras. Entonces, en este mismo grupo, en esta misma discusión, empezamos a ver, por ejemplo, unas actitudes o unas formas más bien de actuar de los árboles, por ejemplo. Entonces, vamos a ver un árbol que en completa paz y en completa tranquilidad, él está sembrado con sus raíces que pueden tener cientos de años. Está sentado firme en la tierra, está sembrado con sus raíces muy, muy, muy firmes y empieza a salir su tronquito y su tronquito crece eternamente y él empieza a desplegar sus ramas, sus hojas y empieza a florecer de diferentes formas. El árbol, independientemente de lo que esté sucediendo externamente, él no cambia su posición. Puede que sí cambie su forma en diferentes estaciones, habrán momentos para florecer y habrán momentos para soltar, que él tiene aparentemente su forma física cambia, pero su estructura firme sobre la tierra, siempre entregando, siempre dando, está. Y si hay una dificultad, si se avecina una tormenta, el árbol no sale corriendo a ocultarse de la tormenta. Él firme con sus raíces y con su convicción en sus ramas que aún siguen creciendo, espera esa tormenta. Y cuando vienen las épocas bonitas, el árbol sigue con su misma actitud, con su misma fortaleza, igual de firme, igual sus raíces en la tierra, igual sus ramas al aire, esperando que el viento las mueva para un lado o para el otro, porque él no se resiste, él se deja llevar por esas circunstancias. Y cuando es el momento de florecer, florece. Cuando es el momento de soltar, suelta y se queda calvo, sin hojas, sin belleza. Y no importa, porque siempre hay un nuevo momento para comenzar. Pero los árboles o las plantas en general, yo no creo que ellas tengan la discusión que nosotros tenemos en nuestra cabeza o esas cosas que a nosotros se nos ocurren en nuestra cabeza y es como lo que nos hace falta, lo que siempre nos hace falta para ser felices. Entonces el árbol no está pensando como que, si yo soy un árbol de peras, él no está pensando, ¿y yo por qué no doy uvas? ¿O yo por qué no doy la flor de tal color o de tal color o de tal color? Él simplemente hace de forma bondadosa lo que mejor sabe hacer de acuerdo a esa naturaleza, sin lamentarse, sin entrar en ansiedad, sin entrar en sufrimiento, y da las flores y da los frutos que le corresponden. Él no está ocultando su belleza, así como nosotros en muchas ocasiones queremos tapar las cosas que somos y queremos ocultar la realidad de nuestros sentimientos, queremos ocultar la realidad de nuestros deseos y a veces creamos muchos muchos velos que ocultan nuestra verdadera identidad. Y no porque nuestra verdadera identidad sea mala o buena,
sino porque nos da vergüenza o nos avergüenza mostrarnos tal como somos. Los árboles no, las plantas no, incluso los animales no están pensando como que, oh no, tengo el pelo color verde, se me despeinó, tengo frizz. Ellos no están pensando realmente en esas cosas banales que nosotros como seres humanos pensamos. Ellos están explotando y están viviendo de acuerdo a su naturaleza, siendo completamente honestos con lo que son. Soy un árbol de uvas, voy a dar uvas, voy a florecer cuando tenga que florecer, voy a dejar las hojas cuando las tenga que dejar y voy a seguir viviendo en esta vida hasta que tenga que vivir o hasta que me corresponda. Pero no están en esa necesidad de algo que les hace falta. Y esto lo voy a conectar con una experiencia que tuve este fin de semana, porque me caí, tuve un pequeño accidente y fue muy curioso porque fue un día que estábamos caminando en un club cerca al río y entonces de repente yo iba con unas amigas y de repente yo me distraje 2 segundos me distraje y perdí de vista a mis amigas. Las perdí de vista. Yo el lugar lo conozco, ya he estado antes en ese lugar, ya sé cómo salir. Y se avecinaba una tormenta, estaba haciendo un viento increíble y unos truenos como una tormenta eléctrica. El caso fue que cuando yo las perdí a ellas de vista, de repente mi instinto, mi mente, no sé, me dijo corre. Y yo empecé a correr por ese campo verde. Y empecé a correr buscándolas, pero las buscaba como desesperada. Yo no sé si tenía miedo, yo no sé, pero después fue que yo analicé toda la situación y me di cuenta. Entonces buscaba desesperadamente a mis amigas que se habían perdido para mí. Y me tropecé con algo, no supe. Di como 30,000 vueltas en el aire y al final me caí. Me lastimé un dedo, todo bien, pero digamos que lo lastimé. Entonces como que cuando me caí y ya como que me estaba parando de mi caída, aparecieron como mis amigas en el horizonte. Entonces una vez aparecen mis amigas en el horizonte, pues obviamente yo me estaba riendo porque me dio mucha risa. Y bueno, y me quedé pensando como en la caída, obviamente estaba un poco coja porque fue fuerte. Pero después me puse a analizar como esa situación es muy interesante, porque no todo muchas veces tiene un significado, pero muchas veces algunas cosas que parecen casualidad tienen un significado. Y me empecé a analizar y dije, madre, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué fue esto? ¿Cómo es que me caí? Y no porque me estuviera lamentando de haberme caído, sino que me puse a pensar en la circunstancia. De un momento a otro me desesperé y empecé a querer correr y corrí y claramente me tropecé y me caí. Y yo decía, ¿por qué corrías? ¿Cuál era el afán? Tú conoces este lugar, tú sabes cómo salir de aquí y en caso de que estuvieras en un lugar desconocido, pues de alguna forma sabes cómo buscar una salida. No era que algo alrededor tuyo estuviera completamente peligroso, simplemente hubo esa necesidad de que me dejaron, me perdí, me quedé sola, como que no, tengo que encontrarlas, como esa necesidad ansiosa de que no, tengo que encontrar a mis amigas, sin ninguna razón, o sea, sin ninguna razón de fondo. Y me ponía yo a pensar, y pensé, ¿cuántas veces nosotros en la vida estamos exactamente en la misma circunstancia? Corriendo detrás de algo que claramente no se ha desaparecido, no es que no esté ahí, corriendo detrás de algo que a veces ni siquiera sabemos qué es porque no sabemos en qué dirección ir, con un afán que no tiene ningún sentido. No porque uno corra y porque uno vaya más rápido, significa que va a llegar más rápido a ese lugar donde uno quiere estar. Yo en comparación o con esta caída habría podido simplemente, ok, no las vi, pues camino despacio y espero que aparezcan porque pues tienen que aparecer, el lugar no es muy grande, no era que se fueran a desaparecer, se hubieran perdido en el bosque de los Farallones de Cali, no, era algo simple. Entonces decía, ¿cuál era el afán de correr? Y sobre todo, si no las hubiera encontrado, ¿cuál habría sido el problema
si yo estaba en un lugar que aparentemente pues conozco, del que podría encontrar el camino de salida? Y entonces pues, empecé a hacer como las analogías de la naturaleza y la vida. La naturaleza las analogías de la naturaleza y de la vida me dijeron con esta circunstancia, que es, yo lo comparé mucho con la vida. Entonces dije, pucha, o sea, la vida es lo mismo. La vida es un camino que nosotros hemos empezado a caminar, que sabemos los pasos que hemos recorrido, no sabemos los pasos que nos toque recorrer después, o hacia dónde nos toque recorrer, pero claramente si tenemos que hacer un paso atrás, sabemos hacia dónde dar ese paso atrás y tener la perspectiva de lo que está sucediendo. De no tener afán de alcanzar cosas, circunstancias, situaciones diferentes, que no porque yo corra las voy a alcanzar o van a ser mejor o ese afán me va a asegurar el éxito. Y sobre todo, ¿qué tiene de malo si en ese proceso y en esa búsqueda me pierdo? ¿Qué tiene de malo si estoy perdida? ¿Qué tiene de malo si no estoy encontrando lo que quiero? ¿Qué va a pasar? Nada. De repente, como aparecieron mis amigas, van a aparecer las soluciones a todos los problemas que nosotros aparentemente tenemos o tenemos. Entonces empecé a entender de alguna forma que sí, a veces estamos muy apresurados por el éxito, porque necesito dinero, porque quiero cambiar de trabajo, porque no quiero vivir en este lugar, porque tengo 1 año, 2 años o 40 o 100 y no sé qué voy a hacer con mi vida, porque hay diferentes circunstancias que quisiéramos cambiar y que deberíamos crear de alguna forma una intención o deberíamos crear un plan no plan, porque todos los planes de alguna forma siempre tienen adecuaciones, pero sí deberíamos hacer y crear las intenciones que queremos para nuestra vida basados en esa bondad y sobre todo en esa compasión y en esa autocompasión que nos permita siempre tomar unas decisiones de alguna forma bondadosas, calmadas. Y que aunque tengamos miedo, aunque las circunstancias no las conozcamos, aunque no sabemos qué va a pasar, aunque no sabemos si nos vamos a perder, tener la completa seguridad de que nos vamos a volver a encontrar, que nos vamos a encontrar en ese camino que nos necesita o en ese camino que nos está llamando, en ese camino que implica abrirnos y mostrarnos tal como somos, en ese camino que es tan difícil, es abrir nuestro corazón y colocarlo sobre una mesa. Porque cuando abrimos nuestro corazón y somos honestos con nosotros y con los demás, tenemos esa posibilidad de que tenemos ahí el corazón abierto, vulnerable, a que se puedan crear muchas cosas y que nos da miedo. A mí me da miedo, me da pavor abrir mi corazón. Me da pavor abrir mi corazón y ponerlo sobre una mesa y que se vuelva trizas. Y al mismo tiempo reconozco ese espacio donde pues mi corazón se ha vuelto trizas muchas veces. Se puede volver trizas otra vez más y yo sé que él se va a recuperar. Él tiene esa capacidad de recuperarse. Como el dedo que me lastimé, se hizo trizas, tiene morados en todos los lados. En cada poro tiene un morado. Pero yo sé que él se va a poner bien. Yo sé que él se va a poner bien. Y así mismo la vida se va colocando en sincronía con lo que nosotros hemos estado creando. En esa conexión divina, en esa creación y en esa confianza que nosotros podemos depositar no solamente en nuestras acciones bondadosas y en ese proceso que nosotros estamos desarrollando, para nosotros, pero sí en el tener esos pensamientos bonitos, en tener esas intenciones bonitas, en creerse que estamos completamente dispuestos o capaces y capacitados de vivir esta vida que tenemos. Que aparentemente llegan esos momentos de ansiedad donde creemos que tenemos que salir a correr por algo porque nos va a dejar el bus, porque de pronto si no corremos no llega, porque si no corremos nos vamos a perder, porque va a pasar el tiempo. Pero realmente llega la vida, como llegó ese palo con el que me tropecé, y para que en ese momento de la caída yo pueda ver en perspectiva que todo está alineándose con el propósito de mi vida. Entonces en ese momento aparecieron las personas que yo estaba buscando y en la vida sucede exactamente lo mismo. Y a mí me queda como enseñanza ¿cuál es el afán? ¿Cuál es el afán con el que nosotros vivimos esta vida? ¿Cuál es la necesidad de querer mostrar algo que no somos
¿Cuál es la necesidad de ocultarnos? ¿Cuál es la necesidad de no ser honestos con nosotros, con lo que queremos, con lo que queremos buscar, con las cosas que quizá nos llenan, conectando siempre desde esa bondad? Y no esa bondad romántica. No, van a venir momentos difíciles, como me tropecé, me caí tucu y me di en el dedo y todo es increíblemente doloroso. Asimismo llegan circunstancias que nos hacen parar un segundo y tener la perspectiva y poder salirse y observar qué está pasando, qué sucede y cómo podemos aprender, cómo podemos sacar esa información de lo que nos están mostrando las experiencias, el entorno, y crear en nosotros un nuevo modelo o una nueva forma de reaccionar. Y con este reaccionar, ya cerrando, también es muchas veces o casi siempre nosotros estamos dominados por nuestro ego, por esa necesidad absurda que tenemos de tener la razón, de movernos en la línea en la que nosotros creemos que tiene que ser. Y somos tercos y obstinados. Y a veces eso funciona para algunas cosas. Pero a veces en la vida también aprendemos más cuando aceptamos el error que hemos cometido con nosotros y con el otro y nos permitimos agarrar el aprendizaje que necesitamos. Eso suaviza mucho nuestra relación con nosotros y nuestra relación con los demás. Y bueno, con esto los dejo. Nos vemos o nos escuchamos mejor la próxima semana en otro episodio de Desnudando Saberes. Dejen sus comentarios, escríbanme si tienen cualquier duda. Compartan si sienten que esta información le puede llegar a alguien más. Nos vemos el próximo lunes. Un abrazo.